Buenas tardes a los presentes y mi agradecimiento al Centro Sefarat Israel por el trabajo que realiza para sacar a la luz la historia de los sefardíes. Los que son habituales al Centro Sefarat igual ya me conocen. Mi nombre es Isaac Ben Abraham. Yo llevo unos 30 años dedicado a la investigación y divulgación de la historia y la cultura sefardí. Pero no he venido aquí a hablarles de mí, sino que con ocasión de tener el honor y el lujo de presentar al conferenciante, es él quien tiene que ser el protagonista de esta conferencia, de esta reunión de amigos. Para el público en general es difícil entender que en el siglo XVIII quedaran judeoconversos viviendo en España, más de 3 siglos después de la expulsión de 1492. Tenemos la suerte de que personas incluso no judías, y eso lo tengo que recalcar porque creo que es muy importante, ese tema les interese hasta el punto de realizar tesis doctorales al respecto, y en eso le doy las gracias al conferenciante, a don José Luis Buitrago González, así como también le agradezco algo que antes le he comentado a nivel particular, y es que su tesis esté abierta para que todo aquel que tenga interés se la pueda bajar de internet, del link, y la pueda leer, estudiar y rebatir si quiere también. Es importantísimo eso. No sé por qué, pero en España, así como es diferente en ese tema a Estados Unidos, o a Israel, o a otros países muy adelantados, en el que las tesis parece que son propiedad del que la ha hecho, del doctorando, y la tiene como algo suyo y que no deja que los demás la puedan leer. Y mi pregunta siempre es, si haces una tesis, ¿para qué la haces? ¿Para guardártela? 3, 4 años de trabajo, pero es mío, que nadie me lo copie, que nadie saque nada, que nadie... No, si la cultura es para todo el mundo, y los que tenemos el honor de trabajar dentro del mundo de la cultura, tenemos la obligación de transmitir aquello que hacemos. Porque si no lo transmitimos, no hemos hecho nada. Lo decíamos también hace un momento, que yo tengo, no la tesis, porque eso en este caso es muy pequeñito, sí tengo la idea de que el libro cerrado no existe, porque nadie lo lee. El libro tiene que estar abierto. Por lo tanto, gracias por ser un español que trata el tema judío y encima lo tiene en abierto. Eso es fundamental. Estaba ilusionado para poder presentar al señor Buitrago, pero la vida es como es y hay que aceptarlo. Estoy en un proceso gripal, terminando ya, no se preocupe. Pero hasta este mediodía no sabía si iba a poder venir o no. He estado 2 días tirado por el suelo. Y lo que me preocupa más es no poder trabajar. Así que estaba pasándolo muy mal. Y hablando con María del Centro Sefarat, se lo dije, le mandé a María la presentación por WhatsApp y le dije, si no puedo venir, la leo, pero voy a intentar. Y no por ello renuncio a esta presentación a incluir en la misma un par de datos relacionados con las últimas actuaciones de la Inquisición en la persecución de los conversos judíos. El domingo, día 18 de mayo de 1721, en un auto de fe particular celebrada en la iglesia del convento de Santo Domingo, donde ahora está la Plaza Santo Domingo de nuestro querido Madrid, entre los condenados a ser relajados en persona figura María Bárbara, de 96 años de edad, la persona de más edad asesinada en la hoguera en España, que lo fue en el quemadero de la calle San Juan. 96 años. El 20 de marzo de 1738 se celebra un auto de fe en Toledo, en el Real Convento de San Pedro Mártir, actualmente Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha, en la plaza de San Román. En este convento también se celebró el primer auto de fe de Toledo, que fue el segundo que se celebró
en España desde el Sevilla. Y en ese auto de fe es condenada Lucía González, nacida en Valladolid, residente en Talavera de la Reina, de 70 años, viuda, acusada de judaizante y sentenciada a la hoguera. La Inquisición, y por ello la Iglesia Católica, no tuvo nunca piedad de los condenados, y aunque esto ya es historia, tenemos que recordarlo e integrarlo en nuestra memoria para que nunca vuelva a suceder. Hace unos meses, aquí en el centro, estaba una exposición dedicada a Mauthausen. Yo tuve la suerte de servir de guía en varios días o varios meses en esa exposición. Y cuando se terminaba la visita le decía a todo el mundo, por favor, cuéntenlo para que no se vuelva a repetir, porque es muy posible que esto se vuelva a repetir. Y el día 7 de octubre del año pasado tuvimos un hecho en Israel también muy parecido a los asesinatos que hubo en los campos de concentración. Reitero mi agradecimiento al Centro Sefarat Israel, a ustedes por su asistencia y espero que disfruten con lo que el señor conferenciante aportará a nuestros conocimientos. Gracias todas. Muy amable, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo tengo que agradecerlo primero a Isaac y a María de Miguel el interés por este tema y por dar esta conferencia aquí en el Centro Sefarat y, por supuesto, también al centro. Le doy extensivamente también las gracias. Yo, sin más dilación, voy a empezar con la idea de la conferencia, ¿no? Voy a intentar trasladar en esta conferencia algunas cosas que hablé y que escribí en mi tesis doctoral con la colaboración de su director, de Fernando Andrés, que está aquí también presente, y otras investigaciones que a lo largo de los años pues he ido completando, ¿no? Que no me dio tiempo a sumar a esa tesis doctoral. Lo primero que quiero comentar es que bueno, el título tiene una forma muy evidente que son los guías hacia tierras de libertad. Vamos a hablar en una última parte cómo hay un grupo de personas, un círculo de determinadas familias que van a dedicarse, además de sus actividades para ganarse la vida, a pasar, por así decirlo, a judeoconversos desde Portugal, pasando por España, a través de las mugas de los Pirineos hasta Francia. Estas personas pues, son las protagonistas de los guías hacia tierras de libertad. Vamos a hablar de dos conceptos. Un concepto que es el concepto de la resiliencia, que está muy manido actualmente, pero que puede servir para conocer y para intentar aproximarnos y tener un poco de empatía con los perseguidos. Y otro es el de la idea de la Inquisición como diafragma. Y esto lo explicaré al final. Voy a comenzar con el siglo XVIII. La investigación es una investigación que se centra en el siglo XVIII y bueno, actualmente se está viviendo un nuevo redescubrimiento por el público en general del siglo XVIII que hasta el momento pues, no se conocía, ¿no? La idea de progreso ilustrado se replica constantemente y evidentemente pues, también hay una serie de circunstancias más negativas en el propio siglo XVIII que van a hacer que la Inquisición de nuevo pues, cobre un protagonismo importante y determinante. En el siglo XVIII la Inquisición va a perseguir a herejes y va a perseguir a minorías que de alguna forma pues, van a convertirse en el centro de sus actividades inquisitoriales. Tenemos a los moriscos, tenemos evidentemente a los judíos, pero también tenemos a los gitanos y no debemos olvidarnos de este tema. Pues aquí con los gitanos se van a replicar circunstancias que después pondremos en paralelo también con la persecución de los judeoconversos.
comentar el origen de la persecución. El origen de la persecución se centra en la declaración de un Malsín, que es una persona que declara aparentemente voluntariamente ante la Inquisición y declara en contra de personas que eran próximas a él, familiares, amigos, que de alguna forma pues mantenían en secreto el judaísmo, ¿no? En los procesos inquisitoriales las personas son juzgadas por judaizar, por mantener en secreto el judaísmo. Esto es algo que es herético y es herético ya desde el siglo VII en los concilios de Toledo, donde aparece como aquel que ha sido bautizado se le debe obligar aparentemente a mantener la fe cristiana. Este señor se llamaba Francisco Manuel de Paz. Francisco Manuel de Paz era estanquero de tabaco en la localidad de Almorós, en Toledo, y era familiar de una serie de personas que fueron procesadas en la Testificación General de Corte de 1718 aquí en Madrid. Una Testificación General de Corte que dio como resultado 64 autos de fe entre 1721 y 1727. Uno de los motivos es que aparentemente en Madrid pues, se había generado una especie de sinagoga oculta que tenía relaciones con otras de la Toscana italiana, concretamente de Livorno. Las detenciones de este señor y sus, por así decirlo, delaciones, nunca mejor dicho, van a abrir una serie de procesos inquisitoriales contra personas de la serranía, acusadas de judaizar. Estas personas acusadas de judaizar vivían y se establecían en un territorio que actualmente abarca, a grosso modo, parte de la provincia de Madrid, Toledo y Ávila. Para que se hagan ustedes a la idea, digamos que son los ángulos de un triángulo, que son San Martín de Valdeiglesias, Madrid, Arenas de San Pedro, Ávila, y Talavera de la Reina, que es Toledo, ¿no? En esta zona va a haber un protagonismo fundamental de una familia, la familia Juárez. Es una familia que llega a la zona y no es originaria a mediados del siglo XVII y llega con la figura de un patriarca que se trae consigo a toda una serie de familiares, entre ellos sus propios sobrinos, y este patriarca, curiosamente de origen portugués, ejerce de párroco en la localidad abulense de Piedralaves. Y el resto de familiares se van a dispersar por localidades de la zona, como Talavera de la Reina, Pedro Bernardo, Lanzaíta, Casa Vieja, la iglesuela del Tietar. A partir de entonces se va a producir una primera, por así decirlo, oleada de persecución en el Tribunal de Toledo. Esto me parece muy significativo el indicarlo, y es que en este territorio que los propios inquisidores denominan serranía, que actualmente serían la parte de la Sierra de San Vicente de Toledo y el Valle del Tietar abulense, es muy curioso, como pueden ver en esta gráfica, en la cual los procesos inquisitoriales por aparentes judaizantes, por judaizar, de origen judeoconverso luso portugués, surgen, como pueden ver ustedes, a partir de la segunda mitad del siglo XVII y tienen su eclosión a partir de la década de 1720-1740. Aquí hay una comparativa entre los propios procesos y otras causas distintas a la de los judaizantes y la de los propios judaizantes, ¿no? Entonces se ve evidentemente que hay un vacío y que de nuevo pues hay una reactivación a partir sobre todo de estas gentes que, como repito, son originariamente de origen luso, de origen portugués. Para que se hagan a la idea, aproximadamente el número de procesados está en 79 procesados. Entre las décadas de 1729 y 1746 hay 35 procesados en el Tribunal de Toledo, hay 4 procesados en el de Llerena, 27 en el Tribunal de Valladolid, 8 en el de Logroño y 5 en el Tribunal
y 5 en el Tribunal de Córdoba. Esto lo que evidencia es que prácticamente a lo largo de 4 décadas casi va a establecerse una persecución a estos círculos y a estas familias, aparentemente, repito, ya veremos a ver si eran criptojudíos o no, pero lo que sí que es cierto es que eran de origen judeo-converso por prácticamente toda la geografía castellana del Reino de Castilla. Solamente quedará pues, la cornisa cantábrica con Galicia por no tener algún incoado en los tribunales inquisitoriales de esta zona. En este mapa pueden ver ustedes más o menos la distribución geográfica de los procesados, desde el origen en la parte central, como les digo, las declaraciones del propio Malsín, la zona del Tribunal de Toledo, que no quiero extenderme en las localidades porque son numerosas las localidades, y después en el Tribunal de Valladolid, en el de Llerena, en el de Córdoba y en el de Logroño, con después actividad también en el propio barrio del Espíritu Santo en Bayona, en Francia, pero también en Santa María de Nogueira, en el distrito de Oporto, en Portugal. Pues bien, ¿cómo consiguen estas personas mantenerse erguidas de alguna manera, y cómo consiguen estas personas el salvar de alguna manera su situación personal y familiar tras las persecuciones inquisitoriales? Pues evidentemente a través de la solidaridad familiar y a través de la propia familia. La familia es un poder inmediato que se llaman así en el antiguo régimen, que ayuda a sobrevivir, y más en épocas complicadas, que aquí lo hemos visto recientemente en este país también y en otros, pero también reprime. Entonces, de alguna manera, estas familias son unas familias que entre sí se entrelazaban y tenían hasta un triple nivel endogámico. ¿Qué significa esto? Significa que estas familias se casaban entre personas que aparentemente tenían el mismo origen geográfico, sino religioso, y por otro lado también que tenían negocios similares y a la vez eran clientes unos de otros. Luego les voy a poner una gráfica con las profesiones de la mayoría de los procesados, y entre ellas, y además se sabe porque hay muchos estudios también sobre ello en el Tribunal de Toledo, la profesión era la de curtidor y zapatero. Los zapateros eran mucho más que curtidores. Dentro del zapatero era curtidor, también era tratante de paños, es decir, que era una actividad bastante significativa en este círculo. Esta gente realizaba lo que se denomina matrimonios a trueque. ¿Qué son los matrimonios a trueque? Esto ya lo explicó muy bien el profesor Bernardo López Belinchón. Los matrimonios a trueque son entre parejas de hermanos o entre familiares próximos. De esta forma, el círculo se cierra aún mucho más. Y si a eso además le unimos también que practican el mismo negocio, pues los círculos van siendo cada vez más herméticos y más cerrados y complicados también de salir a la vez de entrar. Estas personas superaron en algunos casos este nivel endogámico, y muchos de ellos incluso formaron parte de lo que podríamos llamar justicias o autoridades locales en estos pueblos, sobre todo en esta zona de la serranía. Por tanto, dentro de la familia, y esto lo veremos un poquito más importante también, es muy importante el secreto. Y quien de alguna manera van a ser los protagonistas del secreto van a ser las mujeres. El papel de la matriarca, el papel de la mujer va a ser fundamental, va a ser muy importante, porque va a ser la transmisora del secreto, la transmisora de la fe, la transmisora del recuerdo y de la memoria.
Debemos tener en cuenta que muchos de los trabajos de esta gente, en su mayoría, eran trabajos ambulantes en los cuales pasaban mucho tiempo fuera del hogar. Entonces, quien de alguna manera es la directora y matriarca, nunca mejor dicho, de la casa, va a ser la propia mujer. Además, vamos a ver también ejemplos como Felipa la Pañera, que es un ejemplo raro y excepcional, en la cual, al enviudar, no permaneció ligada a sus hermanos, hijos o familia, sino que continuó ella con la propia actividad empresarial como tratante de paños. La mujer en estos círculos judeoconversos es fundamental porque para los inquisidores, y aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente, y aquí me sale la vena en la que intento que ustedes se den cuenta de esto. Cuando vemos los procesos, cuando hablamos de ellos, tenemos que tener en cuenta dos visiones. La mayoría de lo que nosotros conocemos de los procesos lo conocemos por la visión de los propios inquisidores. Muchas veces los propios procesos y las alegaciones fiscales se nota que están de alguna manera conducidos por los propios inquisidores. Por tanto, la mujer para numerosos de estos inquisidores se convierte de alguna manera en personificación del propio judaísmo, sobre todo a partir del siglo XVIII. Y me centraré un poquito más en esto. Ha hecho Isaac referencia a una procesada que es Lucía González, de la que hablo yo en mi tesis doctoral y de la que recientemente un estudio de Sonia Pérez Villanueva ha puesto de relevancia su figura, ¿no? La figura de esta señora como matriarca por ser la última relajada al brazo secular, es decir, condenada a muerte. Los relajados eran los condenados a muerte por relapsía, por ser reincidente y por haber sido procesada en varias ocasiones. Aquí, bueno, aquí pueden ver ustedes, curiosamente, el auto de fe que cita Isaac y que cita Sonia Pérez Villanueva en su trabajo, y donde aparece esta señora, Lucía González, natural de la ciudad de Valladolid, vecina de la villa de Talavera, y uno de los más importantes también encausados, que es Manuel Juárez, natural y vecino del lugar de la Iglesuela. Por otro lado, debemos tener en cuenta que a los inquisidores lo que les interesaba sobre todo era conocer a los profesores de la ley, era conocer a aquellos que enseñaban la religiosidad, porque este es otro tema que bueno, pues que no tenemos aquí tiempo porque habría que dedicarle mucho tiempo, que es el tema de si realmente los procesados por judaizar de origen judeoconverso practicaban o no practicaban realmente el criptojudaísmo. Y esto es un lío, porque ¿qué es practicar el criptojudaísmo? Pues no es ni más ni menos que mantener en secreto la religión judaica. Pues bueno, en la mayoría de los casos lo que ocurre es que utilizan una especie de sincretismo con el cristianismo católico, y además también utilizan muchas lecturas católicas como lecturas sustitutorias por no tener acceso directo ni conocimiento del judaísmo. Pero sí que es verdad que mantenían el recuerdo y mantenían la fe de pertenecer a algo diferente de lo que también, perdonen que vaya ahí retrasando cosas, pero estoy haciendo para luego hablar al final, ¿no? Pues los inquisidores, por tanto, perseguían a estos profesores de la ley, que así aparecen en los procesos inquisitoriales, lo que los antropólogos llaman barqueros o dogmatizadores. Repito, su religiosidad está tamizada por la visión inquisitorial, y quizás uno de los elementos más importantes que tiene es por la falta realmente de doctrina, por así decirlo, judía, pues lo que practicaban sobre todo eran ayunos. Y esto Ángela Selke, cuando habló de los chotas de Mallorca, pues lo evidenció también, ¿no? Que la práctica del ayuno era prácticamente lo más recurrente a la hora de
identificarse como criptojudaizantes, ¿no? Hay otro gran investigador, David Headley, que hizo como una especie de taxonomía, que a mí me parece sumamente estricta, sobre cómo eran estos judaizantes, y bueno, pues según sus observaciones parece ser que eran realmente judaizantes confesos, porque ha habido muchos mártires entre los perseguidos, porque tenían ese recuerdo, y bueno, esto es muy controvertido, y a mí personalmente me parece que ser tan estricto pues no es lo más indicado. Vamos a ir directamente a otra cuestión. Bueno, aquí tenemos el edicto de expulsión, que esto, bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que en el siglo XVIII se acaba con los grandes autos de fe. Y esto es importante también contextualizarlo. A partir del siglo XVIII lo que se hacen son autillos en conventos y en zonas más reducidas. Ya no hay esas grandes manifestaciones públicas de la fe, por varias circunstancias. Desde que empieza a haber una crítica por el gusto y por lo que realmente era como dramatización, y por otro lado también porque no hay la pecunia y el dinero suficiente, ¿no? Bueno. Bien, vamos a ver. Vamos a hablar concretamente de lo que son los guías hacia tierras de libertad. ¿Qué es lo que ocurre dentro de todos estos procesados que, como repito, trabajé en mi tesis doctoral y de alguna manera en otras investigaciones? Una de las cosas que me llamó más la atención es que se puede evidenciar que hay un grupo de ellos que eran bastante proclives a abandonar la península y dirigirse a Francia. De alguna manera, decir que de esta forma no solamente ellos viajaban recurrentemente, sino que además también viajaban con otras personas en apariencia al barrio del Espíritu Santo en Bayona, epicentro de esta comunidad judeoconversa. Hasta los estudios de Julio Caro Baroja, incluido los propios estudios de Julio Caro Baroja, se tildó esto como una especie de lucubración, es decir, no entendían que realmente esto podía ocurrir, no entendían que realmente esto fuese posible. Se pensaban y tenían esa visión más estricta de que la Inquisición impedía de alguna manera el contacto. Pues bien, hoy se sabe que estas comunidades, aunque hacia su interior, es decir, practicaban formas endogámicas de solidaridad, hacia el exterior mantenían comunicación fluida con comunidades abiertamente judías o con otras comunidades judeoconversas portuguesas o abiertamente judías en Francia. Esto de alguna manera supera visiones más tradicionales de que de alguna forma eran sociedades y círculos más estáticos y más reducidos. Este grupo familiar, repito, traza toda una serie y una red de escape y de solidaridad. Ya a la altura de 1732, en los procesos inquisitoriales, hablan de que Ignacio de Acosta y Beatriz de Aporte partieron a Portugal antes de ser procesados por la Inquisición. También hablan de que Gertrudis Fernández, cuando se enteró del apresamiento de su esposo, pasó a Portugal, fue apresada en 1742 por el Tribunal de Coimbra y después va a ser apresada de nuevo en 1762 por el de Valladolid. Feliciana Juárez, en 1752, declara que cuando vivía en Coria tenía su casa a disposición para judaizantes portugueses que viajaban a Francia y a España. Se sabe que Cristóbal Sánchez y Alejandro Juárez y su esposa Rosa Vázquez, así como los hijos de esta, Leonor y Gaspar Juárez, consiguen evadir
al tribunal y a los oficiales de la Inquisición, porque hay una persona que les ayuda tras el desliz de unos oficiales en un prostíbulo ante la vera de la reina, que dice que van a apresar a este grupo familiar. Y la familia de Cristóbal Sánchez parte hacia Portugal, igual que la de Alejandro Juárez y Rosa Vázquez. Pero esta familia de Alejandro Juárez y Rosa Vázquez, parte de ella, Gaspar Juárez, va a partir tiempo después hacia Bayona, hacia Francia. ¿De quiénes tenemos constancia que realmente podían servir como guías hacia tierras de libertad? A una familia, la familia Rodríguez García, que deriva a su vez de estas familias que os he comentado y que les he comentado que son procesadas al principio por el Tribunal de Toledo, que tienen que son naturales, bueno, más que naturales, son avecindados en Ezcaray, y desde Ezcaray, tanto José Rodríguez como su padre parten continuamente hacia Bayona, hacia Francia. Y aquí ocurre un hecho que es bastante curioso, y es un hecho que es un poco perturbador, y es el siguiente. Y es que en 1746 va a declarar un joven estudiante llamado Miguel Solar al Tribunal de Logroño. Y este joven estudiante de la verdad muy joven, con 19 años, declara que ha estado en Bayona y que conoce a gente que tiene intención de retornar de nuevo a España después de haber vivido al modo judaico en Bayona. Entonces esto despierta las sospechas de los inquisidores. Y a esto es a lo que voy con el término del diafragma, que les decía a ustedes al principio. Vamos a ver, la Inquisición de alguna manera aparentemente actúa en este siglo XVIII con estas familias, no digo que con todos los procesos, por favor, esto estamos hablando de los hechos que en las investigaciones conozco como diafragma, es decir, permite la salida, pero cierra el retorno. Es decir, cuando llega la idea y la intención de que van a retornar de nuevo a la península ibérica es cuando se pone en funcionamiento el aparato inquisitorial. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Declara que conoce a una serie de personas, repito, que quieren retornar de nuevo a la península ibérica. Y no son ni más ni menos que las hijas de la familia Rodríguez García. Una de ellas está casada con Gaspar Juárez, hijo de Alejandro Juárez, y esto es un poco el árbol genealógico complicado, que había huido de la localidad de la Iglesuela del Tietar cuando, de alguna manera, se enteran de que les van a perseguir. Este estudiante aplicado, como le llamo yo, no se sabe muy bien que va a estudiar a Bayona, no se sabe muy bien dónde vive, no lo recogen los inquisidores, lo único que recogen son sus confesiones contra estas personas. Se va a juntar y va a converger con algo que también es sumamente paradójico y extraño, y es la declaración de un judío arrepentido, de Abraham López Rafael. Abraham López Rafael era un judío natural de Bayona y era un judío que retornaba a la península ibérica y cada vez que llegaba a un determinado lugar, a una posada o cualquier lugar, decía efectivamente que él era judío. Y evidentemente esto llama la atención y va a ser detenido en Pamplona y va a ser conducido a el tribunal, también, por así decirlo, de Logroño. Y allí, ante este tribunal, va a declarar que efectivamente todas aquellas personas que contra las que había declarado el estudiante aplicado Miguel Solar vivían allí y vivían al modo judaico, y es más, alguno de ellos incluso había retornado. José Rodríguez
hijo de esta familia que había retornado a la localidad de Ezcaray. Entonces se pone en funcionamiento el aparato inquisitorial y evidentemente pues actúa contra estas familias. Digo que es paradójico lo que ocurre con Abraham López Rafael, que personalmente pienso que es un testigo protegido porque era muy raro el caso de los judíos que retornaban a la península ibérica. Es decir, muy complicado, por varias cuestiones. La primera de ellas es porque una vez que estaban en las comunidades de Bayona, de las que conozco yo por los procesos inquisitoriales, era mucho más fácil que retornasen aquellas personas que no podían aceptar de alguna manera el judaísmo más ortodoxo al que se vivía. Y uno de los rechazos más importantes era el rechazo a la circuncisión, aunque evidentemente también hay archivos muy tratados, por ejemplo, por el profesor Gerard Naón, que habla de las circuncisiones en Vidache, en San Juan de Luz y en Bayona y en el mismo Burdeos, pero son grupos, digamos, más reducidos. Es decir, no había una buena aceptación. Es decir, tengan en cuenta ustedes que evidentemente son judeoconversos, pero de alguna manera ellos en su memoria familiar y en su origen cultural, por así decirlo, se habían formado en un sincretismo cristiano y judío que de alguna manera pues era un poco difícil enfrentarse a la ortodoxia. Entonces, esto es raro. Además, lo que es más raro es que además este señor declara contra más personas que no han localizado sus procesos y además le permiten vivir en España, es, por así decirlo, catequizado por el propio prior de los dominicos, que eran los inquisidores por antonomasia, y de alguna forma pues las sinergias entre estos dos individuos pues, va a hacer que procesen a esta familia también por los viajes y por ser guías, por así decirlo, hacia tierras de libertad. Esta familia Rodríguez también parte de sus hermanas van a viajar a Bayona y entre ellas va a viajar una matriarca de muy avanzada edad que va a ser Felipa la Pañera, aquella que ejercía esa actividad como pañera, pero como matriarca también en la localidad de Lanzaita. Entonces, esto me hizo ligar de alguna manera la persecución con este concepto tan manido, ¿no? que es el concepto de la resiliencia. La resiliencia para los psicólogos y demás tiene como tres parcelas, ¿no? La primera de ellas es una herramienta de resistencia ante cualquier tipo de dificultad y persecución, y en este caso las familias, manteniendo el secreto y esa endogamia, por así decirlo, pues tenían esa herramienta. Por otro lado, buscaban un lugar donde reconstruirse, en este caso Francia, y por otro lado, pues veían su pasado y el pasado de muchos miembros de la familia que eran tenidos como mártires por el propio sincretismo católico, que era como una especie de ejemplo a seguir, como un efecto de soteriología. Soteriología es la capacidad de salvación, ¿no? Que viene del griego soter, que significa el Salvador, ¿no? Y yo, bueno, pues tengo aquí mi abuelo materno, se llamaba Sotero, curiosamente. Pues bien, evidentemente, esto hay que dejarlo también muy claro. Este efecto de la resiliencia es algo que no es, por así decirlo, únicamente y exclusivamente de los judeoconversos, sino que evidentemente es algo universal y es algo que se da en todas aquellas personas que viven
situaciones de persecución y situaciones en las cuales se sobrevive y se sobrepasa esto, ¿no? Pero muy particularmente me pareció percibirlo en los procesos inquisitoriales, pero evidentemente es un sentido universal, por así decirlo. Pues bien, algunas consideraciones finales, ¿vale? Vamos a ver. Y aquí voy a introducir pues también otras derivadas más. Bien, todas estas familias se sentían diferentes. Todas estas familias, evidentemente, eran como una especie de producto, como han dicho un profesor también, producto híbrido judeo-católico. A mí la palabra producto ya me empieza a preocupar. Como dicen producto y cuando dicen flexibilidad, me empieza a preocupar. Entonces, bueno, pues es cierto, es decir, su religiosidad, que la religiosidad no es ni más ni menos que la capacidad de mantener sus principios culturales y sus principios, por así decirlo, más formales, más religiosos, dentro de las dificultades de cada persona, era algo distinto, era algo diferente. Pero sí que es cierto que mantenían un principio importante que lo ha comentado antes Isaac, que es un principio que dentro del mundo judío es el principio Zahor, que es el principio de recordar. Y aquí yo no puedo por menos que recordar también a un historiador que falleció hace unos años, un gran historiador llamado Tony Judt, que él decía que el pueblo judío era el pueblo que recordaba. Bueno, pues ellos mantenían esto en la memoria. Se definen sobre todo como némesis, es decir, ellos sobre todo en el caso de la religiosidad se definen como némesis de todo lo cristiano. La Inquisición, como diafragma, permite la salida, pero no permite el retorno de aquel que se ha contagiado ya y que ha vivido en otro lugar y que ha conocido otra realidad. No vaya a ser que de nuevo, por así decirlo, suba la fiebre y de nuevo vuelvan a una condición más pretérita en cuanto a su condición religiosa o cultural. Hay un condicionante también que es un condicionante social en las persecuciones. Y esto es importante decirlo. Las persecuciones y los perseguidos no son personas que tengan una condición acomodada. La inmensa mayoría de los perseguidos y de los procesados son personas de un origen humilde. Encontramos, curiosamente, a un médico con estudios superiores. Encontramos un maestro. Y curiosamente, esto tiempo después, por una persona que se puso en contacto conmigo, sé que el señor, el Malsín que había delatado a los procesados, acaba siendo contratado como maestro en la localidad próxima de Cenicientos. Es decir, él era natural y tenía su estanco de tabaco en Almoros, pues esa misma persona aparentemente fue contratada después, tiempo después, en Cenicientos, que es Madrid, como maestro de primeras letras. Tener en cuenta que los maestros en aquella época no eran contratados privado funcionarios, sino que eran contratados por las autoridades locales. Y en los archivos municipales de ese pueblo así ha aparecido. Las familias con más poder adquisitivo fueron asimiladas a las familias veterocristianas con anterioridad. Muchas de estas familias eran familias, como digo, muy humildes. Y además entre ellas llama poderosamente la atención la vejez de numerosos de sus procesados. Y muchos de sus procesados acaban siendo relajados al brazo secular. Es decir, entre las condenas, la más común y la más normal era el secuestro de bienes y el destierro.
Pero también aparecen como relajados al brazo, como relajados y condenados a muerte Antonio Rodríguez, Teresa Hernández, Lucía González, que ha sido sujeto de esta última investigación que les he dicho y a la que se ha referido tan acertadamente Isaac, Luis de la Vega, Feliciano Pérez, Antonio de la Vega y Francisco López. Todos de edad muy avanzada. Y luego llama poderosamente la atención dos condenas distintas. Una condena a cárcel perpetua y a 200 azotes a María García, además como pertinaz y como persona que sentía una tremenda dificultad en aprender la fe cristiana, y el curioso caso de Rafael Núñez de Paz, hermano del propio Malsín y de la propia Felipa la Pañera, que va a ser condenado a una muerte en vida, que va a ser condenado a las minas de Azogue de Almadén, que era una condena más, por así decirlo, vinculada hacia delitos más comunes y no en este sentido. Todo parece indicar que en el siglo XVIII se produce un retorno a las esencias. En el siglo XVIII la Inquisición vuelve a sus orígenes y va a ser el judaizante, el judeoconverso, el criptojudío, el objetivo de sus pesquisas. No solamente la Inquisición va a actuar así, sino que la propia sociedad, de nuevo a partir del siglo XVIII, va a recoger, por así decirlo, una serie de escritos que van a hacer mella en la cultura, primero en las élites y después en la cultura popular, por esta teoría de la imposición y del goteo que también explicó Peter Burke en la cultura popular en la Europa moderna. Y es que a partir de la década de 1730, en los reinos ibéricos, en Portugal y en España, junto con Roma, hay una reactivación de la ortodoxia. Y esta reactivación de la ortodoxia se va a ver sobre todo con la publicación de obras como Sinagoga desengañada, 1720-1733, Triunfo de la religión cristiana contra la pérfida judaica, 35, Rito y costumbre de los hebreos confundidos en 1736, Diálogo sagrado sobre el Génesis o La verdadera fe triunfante, del 39 y del 51. Como ven, más o menos la publicación coincide, ¿no? Esto ha sido muy bien trabajado por el profesor Bruno Feiter y de alguna manera también pues pone de manifiesto algo que tiene su origen en una obra que es, por así decirlo, la obra germinal o seminal, que es la obra de Francisco Torrejoncillo, que es Centinela contra judíos, donde en esta obra pues no solamente introduce esa persecución religiosa, sino que introduce un oxímoron, que es el antijudaísmo racial. Es un oxímoron porque de alguna manera es una persecución religiosa y aquí hay como cierto determinismo biológico en el cual pues la propia memoria o el haber pertenecido a pues tiene que ver con la persecución. Y esto está muy ligado también con la limpieza de sangre, que eso ya sería otro tema, la sentencia estatuto y esa limpieza de sangre que hacía ver en numerosas personas pues que sus ancestros habían estado con los tres reyes en la batalla de Alnábar de Tolosa, ¿no? Esta reactivación de la ortodoxia va a hacer que tanto en Portugal como en España, como en sus colonias, se reactive. Pero lo que llama la atención también es que se va a reactivar en cierta medida la ortodoxia en Roma. ¿Por qué? Porque en Roma hay una institución que es muy curiosa, que se llama la Casa Dei Catecúmene. La Casa Dei Catecúmene es una institución que surge a partir de mediados del siglo XVI, en la que tienen un papel también bastante importante los jesuitas, y en ella, de alguna manera, pues lo que establecían era, pues eso, catequizar a conversos de origen judío y a conversos de origen musulmán. Esto llama poderosamente la atención que hubo 643
conversiones recogidas en esa casa de Icatecúmene en la segunda mitad del siglo XVIII. Esto nos tiene que hacernos preguntas, es decir, ¿por qué de repente se producen estas conversiones? Se producen estas conversiones porque la gente realmente lo demanda, realmente se han caído como Saúl, ¿no? Como San Pablo de Tarso, que antes era Saulo, muchas gracias, Saulo del caballo. Pues evidentemente no. Evidentemente también la conversión se produce por el propio miedo, ¿no? Es decir, miedo a la persecución. Entonces aquí llama la atención cómo, de alguna manera, sí que es verdad que se perpetúa la imagen de este judío deicida, de este judío ofensivo en el siglo XVIII. Empieza en esa cultura de las élites, en esas lecturas que les he dicho, pero es que lo más simbólico también es que no solamente pasa a ese mundo más de las élites, sino que además se traslada también a los romances de Ciego y a la literatura de Cordel. En la literatura de Cordel y en los romances de Ciego, que también ha sido muy estudiado por Justine Pedeflot, la profesora, nos habla de una figura del judío, el judío como protervo. El protervo es una persona perversa, y el protervo no solamente es una persona perversa, sino que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española recoge que es aquella persona que está obstinada en la maldad, ¿no? Yo no sé si luego, cuando no me hagan caso a mis hijos, luego les llegaré a casa y les diré, no seáis protervos. Entonces luego ya veremos a ver qué es lo que me contestan, ¿no? Pues es muy recurrente, de nuevo, en toda esta literatura de Cordel, aparece el simbolismo mágico que tenía en su principio la hostia consagrada, el crucifijo, que de alguna manera aparece, por ejemplo, en uno de los más conocidos, por así decirlo, sacrilegios, que es el del Santo Niño de la Guardia, procesados en Ávila, ¿no? De nuevo, el Santo Oficio vuelve a su génesis. Y no puedo por menos que decir el título de alguna de estas obras donde, repito, que se replica todo esto, ¿no? De 1700, sin precisar, hay una obra que es La curiosa relación del caso más horrendo y sin ejemplar sucedido en la ciudad de Cortona, estado del Gran Duque de Toscana, en la persona de Jacinto Ostica, natural de Florencia. Darse cuenta cómo fue transformado por sus usuras ilícitas, maldiciones y blasfemias en una bestia espantosa y nunca vista. Por sus usuras ilícitas, ¿no? De nuevo, esa imagen. Luego, en 1735 dice, verdadera relación y curioso romance en que se declara el escándalo inaudito y grave desacato que ha ejecutado en esta coronada villa de Madrid una infeliz, viciosa y desordenada mujer, ultrajando insolemne el soberano cuerpo de Cristo, nuestro Redentor, en la sacratísima hostia consagrada, y el riguroso ejemplar castigo que ha sido públicamente afrentada en pago de igual sacrílego atrevimiento. Sucedió esto el día 25 de marzo de 1753 y publicado en la imprenta de Cosme Granja en Valencia. Esto es muy curioso también, el osímoron ¿no? De infeliz viciosa, es como una especie de osímoron también. Luego, por otro lado, el siguiente, que es romance nuevo de un caso que ha sucedido en la corte de Madrid. Darse cuenta como unos judíos azotando, arrastrando y queriendo quemar en un brasero un santísimo Cristo. Su divina majestad les habló y fue bastante para que se convirtieran. Sucedió esto en el año de 1753. También tenía cadencia el impresor Cosme Gracia en Valencia, ¿no? Evidentemente, como se puede ver, se replica el estereotipo. Y es que el siglo XVIII es un siglo muy, muy complejo. Hemos dicho que hay una especie de redescubrimiento hacia el público general de lo que es el siglo XVIII, pero es el siglo en el cual pues,
hay como una especie de tensión entre la apertura y entre el origen y la tradición. Recientemente otros dos profesores, Juan Hernández Franco y Pablo Ortega del Cerro, han recogido unos escritos que aparecen en un diario semanal que se publicaba en Madrid desde 1781 a 1787 que se llamaba El Censor, ¿no? Y en este censor se ven dos posiciones totalmente distintas. Una en la cual se quejan de alguna manera de la persecución de todos estos supuestos y aparentes criptojudíos. Sin embargo, por otro lado, no voy a leer los textos porque son bastante extensos. Por otro lado, también en ese mismo número hay un relato de un viaje a Jerusalén donde un judío pues realiza todos los actos sacrílegos que hemos citado antes en la literatura de Corder. Y es que, bueno, he intentado hacer una síntesis de un proceso y de una serie de persecuciones contra uno de los más paradigmáticos, por así decirlo, perseguidos por la Inquisición española en la Edad Moderna, que es el judío converso, centrándome en mis investigaciones. Pero es que no quería por menos que señalar dos cuestiones, ¿vale? Y una de ellas es que tiempo después el famoso escritor George Borrow publica una obra que se llama The Bible in Spain, en la cual hace referencia a un supuesto judío oculto que él llama Abarbanel por sus analogías con el gran Abarbanel, en la cual en las cercanías de Talavera de la Reina le confiesa eso. Por otro lado, quiero mostrarles algo que generosamente una señora pues, me envió desde América. Esta señora me envió una joya que de verdad lo es. Es un manuscrito, es un documento en el cual han recogido su familia durante generaciones. Perdón, esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? No pasa nada. Sí, lo había... No, es la alarma para que termine ya y no moleste más a la gente. Disculpe, ¿vale? Esta señora me ha enviado un documento que es una memoria de su propia familia. Es decir, desde el siglo XVIII han ido apuntando nacimientos, defunciones, incluso cargos. Aquí les traigo una parte. El documento es un documento extraordinario, ¿no? Y es un documento en el cual, pues, esta señora, todavía no lo he cruzado, no lo he podido comprobar, se ha leído mi tesis, la ha trabajado y dice que desciende de la cuñada de Felipa la Pañera, que es una de las procesadas, es decir, hermana de su marido. Sara, alias Luisa García, era natural de Talavera, donde sus padres adquirieron muchas riquezas y puestos honoríficos en el Reino de España. Se casó en primeras nupcias con Enrique Rodríguez y tuvo un hijo. Profesaban ocultamente la fe judaica. Ahora les voy a mostrar parte más del documento. El tema es el siguiente. El tema es que esta familia lo ha ido recogiendo desde años y esta familia tuvo todo un periplo extraordinario. Aparentemente, según lees el documento, al ser procesada, además engarza con la tesis doctoral en bastantes aspectos, va a Portugal. De Portugal, parte de esa familia va hasta Ámsterdam. De Ámsterdam va a ser cuando van hacia Curazao, y allí en Curazao se establecen como personas significativas en las cuales van a formar parte de la construcción de la comunidad judía, pero no solamente eso, sino que van a ser funcionarios durante el gobierno holandés y van a ejercer como traductores y como funcionarios en Curazao. Y este documento va hasta el siglo
principios del siglo XX, ¿vale? Entonces es un documento muy generoso. Pues bien, por mi parte, yo creo que les he hecho una exposición bastante somera, incluso demasiado extensa, de mis investigaciones. Están en abierto, como ha dicho Isaac, la mayoría de ellas que pueden verlas e informarse si tienen interés, aburrimiento o vicio. Es decir, eso pueden hacerlo como vean. Y de alguna manera, pues aquí quiero cerrar la exposición y la conferencia, y si tienen ustedes alguna pregunta, pues en la medida de mis posibilidades la intentaré solventar. Así que nada. Gracias. Pues si tienen alguna pregunta, sí. Siento estar mal del valor. He llegado un poquito tarde. Le felicito, doctor Bucaro. Muchas gracias. Pues que los que estamos interesados o por circunstancias que no vamos a explicar aquí, por estudios o por familia o por localidad, yo le doy a usted las gracias, sobre todo que maneje algo que en ese momento yo creo que está un poco el tema del siglo XVIII. Parece ser que en el caso de Julio Caro Baroja, el XVII lo trabaja desde el principio hasta el final, luego el XVIII parece incomprensible que aquí empiecen a reinar los Borbones, Felipe V y luego Carlos III, etc. Y que a escasos kilómetros de la frontera nos encontramos con Bayona, nos encontramos con Juan, nos encontramos hasta con la Bretaña, de judíos, judaizantes, en un gobierno católico también. Mi pregunta es que ahora, más allá de las fantasías que hay con el tema de los museos, hay gente que está trabajando desde que está informatizado la documentación de una manera muy seria con el tema cómo es que en el siglo XIX, prácticamente muy diferente a lo que ocurre en Portugal. En Portugal todos sabemos que tanto en Tomar como en Castelbranco, en Castelo de Vide, ahora yo he hablado con el rabino hace 2 o 3 veces en el caso de Tomar, en el caso de Belmonte, persiste el cristianismo y cómo es que en España, prácticamente después de la Guerra de la Independencia, casi desaparece o se oculta, y me encanta o me gusta muchísimo ese documento de una señora, porque no solamente esto está en Curaçao, está también en la Guayana Francesa, está en la parte fortaleza de Brasil, antiguo, judaizante, judíos españoles. ¿Me podría usted, este tema que está ahora para estudiosos y para aficionados, del tema de los descendientes, como en zonas de donde es originario usted, en Venezuela, Sotillo de la Grada, Castillo de Bañuelas? Ahora resulta que cuando se mete uno en los archivos, encontramos familias enteras que los llaman los longinos, los llaman los judíos, los llaman sí, diferentes montes que parece que no representan nada. Por favor. Sí. Bueno, pues lo primero, decirle que es muy complicado dar respuesta a lo que usted dice, pero vamos a ver, en Francia hay periodos hasta donde sé yo, de mayor y de menor tolerancia. Es decir, la comunidad judía durante el periodo de Luis XIV, pues de alguna manera obtuvo una serie de ordenanzas de la nación hebrea así llamada, pero por otro lado también hubo periodos de persecución. No podemos decir de que se acabe con ellos directamente, pero sí, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en este caso la razón de Estado en Francia en el siglo XVIII y en el final del siglo XVII va a ser muy importante. ¿Qué es lo que ocurre en el caso portugués? En el caso portugués, hasta donde sé yo, de los judíos de Belmonte y demás, se produce un redescubrimiento. Es decir, vamos a ver, aquí hay un concepto hay 2 conceptos que ahora están muy en boga, que es el concepto de alteridad y el concepto de otredad. Es decir, el concepto de alteridad implica cierta empatía y decir que esas personas pues te puedes poner en su lugar. Y el concepto de otredad es el concepto
decir que es el diferente, es el distinto. Cuando Samuel Schwartz llega a Belmonte y a todas las zonas de Portugal, él trae consigo ya una idea, ¿no? Entonces, esa idea se encuentra con una realidad y surge en el siglo XX, principios del siglo XX, hasta donde sé yo, no en el siglo XIX. ¿Qué es lo que ocurre en el siglo XIX? En el siglo XIX, con las Cortes de Cádiz, el trienio liberal, el fin de la Inquisición, pero evidentemente España es un país confesional y es un país declaradamente católico. Empieza a haber, sobre todo, una mayor tolerancia, pero empieza a haber una mayor tolerancia de facto, no tanto de iure, porque en las constituciones del siglo XIX decimonónicas España sigue siendo un país católico, hasta que no llega la Constitución de 1931 de la Segunda República, no surge la República como Estado laico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues, ¿dónde surge esa mayor tolerancia? Pues en territorios extrapeninsulares, en los protectorados marroquíes, que como todos ustedes conocen, que la pervivencia del mundo sefardí es mucho mayor. En el siglo XIX, en la península ibérica, es menor. Por eso, George Borrow, no se sabe a ciencia cierta si es verdad o no, porque no estuvimos allí en esa entrevista. Él habla de esto como un acontecimiento anecdótico, como un acontecimiento raro. Entonces, bueno, hasta ahí es donde le puedo comentar y hasta donde tengo yo conocimiento. No sé si hay alguna pregunta más. Sí, María. Lo que te has referido era que eran tan endogámicos que hasta los hermanos se casaban. No, por favor, no, esto no vamos a... No, lo que me refiero es que son matrimonios a trueque, es decir, matrimonios en los cuales dos hermanos se casan con dos hermanas, pero de otra familia. Es decir, son concertados, es decir, no son matrimonios incestuosos. No, por favor. Sí, adelante, Julio. José Luis, muchas gracias por tu conferencia. Pues muy agradecido de tenerte aquí, de tu presencia. Yo soy amigo de José Luis, y José Luis le conozco desde que empezó a hacer los primeros estudios de historia en nuestra comarca, que se hace para la Sierra de San Vicente. Yo soy de la Sierra de San Vicente. No voy a tratar el tema de muy bien, pero quiero invitaros, creo que es el día 6 de junio, voy a dar otra conferencia aquí sobre el tema también del judaísmo en la Sierra de San Vicente, y bueno, donde yo creo que vamos a romper también muchos tabúes de los que hay, y los prejuicios también frente al tema de la Inquisición, porque la Inquisición también tiene periodos y eso también hay que conocerlo, y tiene realidades que hay que conocerlas, y el mundo este que tenemos, como ha dicho José Luis, el endogámico, el que había, pues como había también interrelación, matrimonios entre judíos con cristianos y las relaciones que había, y como la Inquisición en algunos periodos determinados fueron muy contundentes y se más o menos dependía de los periodos inquisitorios. José Luis ha trabajado fenomenalmente el tema de los Juárez y esta familia, que nadie lo sabe mejor que él, pero sí que quiero decir y romper un pie con el tabú. Últimamente tenemos muchos prejuicios y trabajamos la mentalidad desde el siglo XXI con la que había en esa época. Y que sepáis que nuestra tierra, que era la Sierra de San Vicente, fue un periodo también de acogimiento. Por desgracia también hubo un caso beligerante contra los judíos, pero la única desgracia que tenemos es que prácticamente la única información que tenemos es que, o bien de los procesos inquisitoriales, aunque dice José Luis que están tratados de parte, lógicamente, pero los interrogatorios son muy buenos y hay un mensaje subliminal muchas veces, que es lo que tenemos que intentar. Pero bueno, yo no iba a enrollarme a hablar de lo mío, sino agradecer a José Luis el enorme trabajo que ha hecho en un periodo que prácticamente no ha tocado, que es el tema de lo que nos ha hecho. Gracias, José Luis, por tu generosa aportación y que sigas presentándonos cosas novedosas en el mundo. Pues aquí me cuesta mucho cada vez más, pues aquí estaré el día 6 de junio a escucharte. Lo que sí que quiero comentar es una cosa. Julio ha dicho que la zona es una zona de recepción y es una zona pues generosa.
también es una zona aislada. Es decir, que es una zona en la cual el acceso es relativamente complicado para la época. Entonces, eso de alguna manera aseguraba también el lugar, ¿no? Y eso no quita, evidentemente, de que la Inquisición es una institución sumamente compleja. Yo no voy a entrar a hablar de casos, pero, por ejemplo, sí que quiero comentar una cosa al hilo de lo que has dicho, y es que hay una joven procesada que muere en las cárceles secretas de la Inquisición. Y el propio inquisidor llama la atención a los guardias porque no la han sabido tratar bien y porque no la han alimentado. Es decir, que hay de alguna manera también como un intento de cambio en el siglo XVIII. Es decir, es un siglo complejo, es un siglo de cambio. Tampoco es un siglo de transición, porque todas las épocas son épocas de transición, ¿no? Es que no se vivió una transición, que aquí hablamos de la transición, hablamos en mayúscula, pero transiciones, todas las épocas son épocas de transición, ¿no? Y lo que estamos viviendo actualmente en todos los sentidos, pues es un cambio de polaridad significativamente importante en todos los sentidos. Así que nada más. Pues nada más, pues gracias.